En el día de hoy vamos a ver una clase que yo considero bastante relevante para el estudio de este tipo de procesos, por cuanto vamos a abordar las diferentes técnicas que se usan para caracterizar los productos de la conversión primaria, fundamentalmente los productos que provienen de la pirólisis. Nosotros hemos concentrado la mayor parte del curso en estudiar este proceso de pirólisis, no solamente por lo que representa para la biorefinería, sino porque es bastante característica cada una de las tres fracciones que se obtienen, y cada una de ellas a su vez está relacionada con productos que usualmente se aplican para obtener commodities u otro tipo de bienes o servicios, incluso combustibles, productos químicos, pero a partir de productos fósiles. Principalmente el bioil tiene una analogía o usualmente se compara con lo que sería un petróleo crudo, a la vez que el carbón obtenido de la biomasa por este proceso que se conoce como biochar también se podría comparar con carbones de baja calidad pero de origen mineral, y es por ello que se trata de sustituir cada uno de estos en sus aplicaciones. Básicamente por esa razón es que hemos hecho un énfasis mayor en los procesos de pirólisis que en otras técnicas de conversión primaria. En la clase de hoy vamos a ver muy brevemente una introducción para recordar las fracciones que nosotros tenemos de la conversión primaria de biomasa, y después vamos a abordar cada uno de las técnicas que se ocupan para caracterizar estas fracciones de productos obtenidas de la conversión primaria de biomasa. Finalmente se propone alguna literatura para que ustedes puedan ahondar sobre este punto. Vamos a dividir la clase en tres cápsulas que van a estar disponibles en el sitio de YouTube de la asignatura, el cual ustedes han estado interrelacionándose bastante, interactuando bastante con este sitio, así que lo vamos a dejar ahí y para que ustedes puedan posteriormente consultar algunos elementos que nos hayan quedado claros en la clase. Bien, cuando hacemos el fraccionamiento primario de la biomasa y lo abordamos desde el punto de vista del proceso de pirólisis, tenemos dos fracciones que serían las más relevantes. La fracción líquida, que es lo que se conoce como bio-oil, cuando el proceso de pirólisis se hace a una biomasa, y la fracción sólida, que es el char o biochar. También tenemos una fracción que es gaseosa, pero hemos venido comentando durante la asignatura que esta fracción, sus fines fundamentales son fines energéticos, e incluso cuando se trabaja en lecho fluidizado es bastante difícil usarla con fines energéticos porque se encuentra diluida en el gas inerte o el gas carrier que se ocupa en estos procesos. Es por ello que hacemos más énfasis en la aplicación del bioil y el char. Cuando estuvimos hablando sobre el biochar, conversábamos que sus aplicaciones fundamentales hoy en día tienen asidero en lo que es la fertilización, el biochar como biofertilizante, lo cual le permite, por sus características, digamos, texturales y estructurales, ser utilizado para la liberación controlada de nutrientes en el suelo, también para la retención de humedad y también como una vía para el secuestro de carbón. Asimismo, el bio-oil se puede ocupar en diferentes aplicaciones, en dependencia del proceso que se aplique para refinar este bio-oil, van a ser obviamente las aplicaciones que va a tener los productos finales, y así lo podríamos usar como una plataforma para sintetizar compuestos químicos. Estamos hablando que podrían ser fenoles, aminas derivadas de fenoles, fulfural, productos derivados del fulfural, incluso bioplásticos se pueden obtener de las fracciones del bioil en dependencia, repito, de las condiciones en que se haga el proceso de pirólisis. También se puede ocupar para combustibles para el transporte, que son combustibles que tienen unos requerimientos de calidad superiores a lo que sería un crudo, que es lo que se ocupa el bioil para quemar en calderas, que es otra de las aplicaciones que hay. El bioil, cuando se compara con productos que provienen de recursos fósiles, tiene algunos elementos que son característicos. Primero es que es rico en compuestos orgánicos oxigenados, lo cual es un problema porque eso hace que la concentración de oxígeno en el bioil sea muy alto, lo cual disminuye su poder calorífico y a la vez incrementa su potencial corrosivo. Su acidez es notablemente superior a la de los combustibles convencionales, tiene un alto contenido de agua, repito, en dependencia de también el preprocesamiento que se le haga a la biomasa cuando se lleva a cabo el proceso de pirólisis, un bajo número de cetanos, y no es miscible con derivados de hidrocarburos.
y eso resulta un problema. De hecho, en los procesos de pirólisis, cuando se obtiene el biooil a partir de biomasa, usualmente se separa en dos fases. Una fase que se conoce como fase acuosa, que es aquella fase rica en agua, y una fase oleosa, o también conocida como fase orgánica, que es la fase que se conoce como biooil usualmente. Ahora, ¿qué significa que el biooil tenga un alto contenido de oxígeno? Bueno, que durante el almacenamiento, al tener este alto contenido de oxígeno, eso hace que las fracciones que hay en el biooil o los compuestos que hay en el biooil sean altamente reactivos, conduzcan a su degradación y a su vez a variar la viscosidad del biooil, lo cual hace que conlleva a un fenómeno que se conoce como el aging o envejecimiento del biooil, que va en detrimento de su aplicación o en realidad en desacoplar su producción de su aplicación final. Ese tiempo de desacople o de almacenamiento se va a ver afectado. Ahora, es muy importante lograr establecer una correlación entre los grupos funcionales que hay en el biooil, y eso se puede hacer por técnicas de titulación, cromatografía, espectrometría de masa, y con la estabilidad de este biooil. De hecho, así es como se debe abordar el problema para uno poder controlar después, desde la reacción misma, la estabilidad que podría tener su biooil. Las técnicas que se hacen, podríamos nosotros clasificarlas internamente como técnicas más, digamos, comunes o de fácil acceso, y técnicas mucho más avanzadas, como es el caso de la resonancia magnética nuclear, o también como es el caso del uso de FTIR acoplado a ciclotrón, que son técnicas mucho más avanzadas, que también las vamos a mencionar brevemente en la presentación de hoy. Ahora, cuando nosotros pretendemos analizar el biooil, debemos hacerle ciertos pretratamientos. Lo primero es separar la fase acuosa de la fase orgánica, y posteriormente analizar cada uno de los productos de esta fase. Y entonces tendríamos que el biooil debemos analizar su contenido de agua. Vamos a ver con qué técnica se puede hacer esto. La más común es titulación por Carl Fischer. La cantidad de volátiles que tiene este biooil, lo cual se puede hacer por cromatografía de gases acoplada a masa. La cantidad de oligómeros que son solubles en agua y la cantidad de oligómeros que son insolubles en agua. Y dentro de los oligómeros solubles en agua podríamos dividir entre los carbohidratos, los fenoles, los compuestos con grupos carbonilo y los compuestos con grupos carboxilo. En lo adelante vamos a ver las técnicas que se aplican en cada una de estas caracterizaciones. En las técnicas que se ocupan para caracterizar las vamos a ir dividiendo en partes. Primero, el contenido de agua. Una de las formas más, digamos, fáciles, baratas de estimar el contenido de agua en biooils o en cualquier muestra de aceites se puede hacer por la titulación de Carl Fischer. O otra técnica que se ocupa para estimar la composición elemental del biooil es aquella que descrita en la norma ASTM, que aparece aquí en esta diapositiva, y lo que le permite obtener, como su nombre lo indica, es la cantidad de porcentual de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y demás que hay, azufre, que hay presentes en el biooil. Eso es bastante útil cuando uno quiere hacer análisis o quizás graficar el comportamiento de un tratamiento a partir de un gráfico de Van Crevelen. Es bastante útil ocupar el análisis elemental. También, bueno, los volátiles orgánicos se analizan por cromatografía gaseosa acoplada a masa, es algo que conversamos un poco en clases anteriores. La lignina pirolítica se determina por precipitación con agua, es bastante simple esta técnica. Los azúcares solubles, o sea que están solubles en la fase acuosa, se hace a partir de una hidrólisis ácida de la biomasa, después seguida de análisis de los azúcares por cromatografía de intercambio iónico, o también se puede hacer por HPLC. De hecho, en la UDT está implementada una técnica para estimar algunos de estos azúcares por HPLC. Después los carbohidratos totales se hacen con un ensayo fenol, ácido sulfúrico, donde se hidrolizan estos carbohidratos a compuestos furánicos, y después estos compuestos furánicos son reactivos a una solución de fenol y se analizan por UE. Ahora, los grupos
funcionales importantes en el BioOil son aquellos que le brindan su reactividad. Y entre ellos podemos hablar de los grupos carbonilos, por ejemplo. Y esto se hace con una titulación no acuosa, ocupando una oxidación de la trietanolamina. Está bastante bien descrito en uno de los papers que citamos en esta presentación. Después hay un método bastante abordable que es para estimar la cantidad de ácidos débiles, usualmente son ácidos carboxílicos, y los fenólicos, que son estimados a partir de una titulación con hidróxido de tetrametilamonio. Esa titulación, lo importante es tener un equipo que tenga una sensibilidad alta, dada la baja concentración de muchos de estos compuestos en una matriz de tipo BioOil. Los fenoles totales se obtienen a partir de la técnica Folencio-Cantu, y que lo que tiene que ver es, está basada en cómo estos fenoles son capaces de reducir este agente. Básicamente es una técnica, digamos, bien establecida en la literatura. Es una técnica igual de tipo de titulación, donde se colorea la solución. Sin embargo, no es tan utilizada, diría yo, recientemente en las publicaciones que tienen que ver con caracterización de BioOil. Y también, bueno, son técnicas ya más avanzadas. Está la identificación de grupos funcionales. Los grupos hidroxilo, por ejemplo, a partir de resonancia magnética con fósforo 13. Estos grupos son reactivos a un agente fosforilante, y a partir de ahí se pueden cuantificar la cantidad de grupos OH que hay presentes. Sin embargo, una forma más simple de analizarlo también se puede hacer con espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier, buscando el ancho, la longitud de onda donde se obtienen las vibraciones del grupo OH asociado al agua y asociado también a otros compuestos presentes en la biomasa y que están ampliamente reportados en la literatura. Las técnicas espectroscópicas más comunes para estimar los grupos funcionales, bueno, son estas que le mencioné, y también la fluorescencia por rayos UV. Los equipos que menciono acá no son para nada equipos que tengan que ser obligatoriamente de esas características, sino son los que están reportados en el paper sobre el cual vamos a estar viendo los resultados. Es un paper bastante amplio y que aborda esta problemática de una manera muy detallada. Lo que se hace analizar en este paper son BioOil obtenidos por una tecnología que está de hecho aplicada en el mercado, una tecnología desarrollada por la empresa BTG de Holanda, Biomass Technology Group, son las siglas, se refieren a eso, y ellos obtuvieron varios BioOil, como ustedes pueden ver, a partir de diferentes tipos de biomasa, y lo primero que hacen es hacer un análisis de la composición elemental de la fase orgánica. Básicamente esto es un análisis que brinda mucha información. ¿Por qué? Porque ustedes en la literatura se pueden encontrar muchas correlaciones que le permiten estimar propiedades, por ejemplo, el poder calorífico del BioOil. Se puede estimar además, digamos, las fracciones orgánicas, se pueden estimar, ubicar el BioOil en un diagrama Van Crevelen y ver su característica como combustible basado en las relaciones hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. Entonces es muy útil tener una composición elemental. Ahora, otro de los análisis que se le hizo a estos BioOil fue la composición de los volátiles a partir de cromatografía gaseosa acoplada a masa, pero aquí quiero darle un detalle. O sea, no es que uno vaya a ocupar el masa simplemente, sino que tienen que desarrollar curvas de calibración, las cuales se corresponden con elementos mayoritarios que se observen en el proceso de producción de este BioOil, para después con estos estándares y las curvas de calibración tener no una estimación, sino tener una cuantificación. Quiero aclarar acá que en este caso no es necesario hacer la corrección por inyección, que yo la había mencionado cuando los estudios cinéticos. ¿Por qué razón? Porque acá se inyectan las fracciones de BioOil directamente en el cromatógrafo. No es que salgan del pirolizador al cromatógrafo. Aquí tenemos que desacoplar lo que es la producción del BioOil de la técnica analítica, que es algo que es muy relevante a la hora de hacer estos análisis. Ven acá, bueno, los grupos importantes que ellos
en este paper cuantifica son aquellos que tienen posteriores aplicaciones desde el punto de vista de las biorefinerías. Estamos hablando de sulfurales, de fenoles, diferentes tipos de fenoles derivados de la biomasa, y que posteriormente, y ustedes se lo van a encontrar a la medida que estudien más el tema, son bastante aplicados para o en el concepto de una biorefinería basada en una conversión primaria por pirólisis. También se determinaron los grupos funcionales a partir de cromatografía de masas. ¿Qué es lo que se hace? Teniendo las curvas de calibración para cada compuesto, estos compuestos, según clasificación de IUPAC, se agrupan en fenólicos, carboxílicos, cetona, aldehído, y se tiene una estimación de los mismos. Si ustedes pueden apreciar, estamos hablando de menos de un 4% en peso son compuestos fenólicos. Si esto lo queremos ocupar en un proceso de biorefinería, tenemos que ser muy conscientes en que los procesos de fraccionamiento y aislamiento de estos fenólicos son sumamente relevantes, al igual que el valor del producto final que queremos obtener, dado que, dada su baja concentración, es una limitación, obviamente, que tiene implicaciones económicas para aplicar este tipo de proceso en otras áreas. El contenido de azúcares hidrolizables y carbohidratos, bueno, se puede ver acá, igual que el contenido de la fracción soluble en agua y la fracción insoluble en agua, lo cual es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la lignina pirolítica, que es uno de los compuestos que se obtienen de procesos de pirólisis de biomasa y que tiene también otras aplicaciones, se puede estimar su rendimiento a partir de los indicadores que le había mencionado, dividiendo la fracción soluble de la fracción insoluble en agua. La lignina pirolítica es aquella parte insoluble en agua que además se somete a otro ensayo que es para verificar su solubilidad en diclorometano. Y no obstante esto, ya les repito, la lignina pirolítica sería por ende la suma de el que es soluble en diclorometano más el que es insoluble en diclorometano, que los dos hacen la fracción insoluble en agua. Uno de los análisis que nosotros no tenemos digamos, a nuestro alcance es la espectroscopía por resonancia ciclotrónica por transformada de Fourier acoplada a espectrometría de masa. Esto es un análisis muy avanzado. Yo básicamente nunca lo he trabajado, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero la ventaja que tiene es que nos permite tener una distribución de los heteroátomos presentes en el BioOil, y uno lo puede distribuir por átomos de carbono y átomos de oxígeno y ver su abundancia en el BioOil. Esto también se puede correlacionar con cuántos átomos están asociados a este y por tanto a cuántas unidades monoméricas estos están asociados, lo cual tiene que ver con si la fracción que yo estoy viendo es ligera o es más pesada, como ustedes pueden apreciar acá para el caso del carbón. Cuando estamos hablando de fracciones con más de 15 átomos de carbono, podríamos estar pensando en que es una fracción o un BioOil más pesado. Sobre el análisis elemental que le había mencionado, una de las ventajas que tiene hacerlo es que uno puede obtener, partiendo, por ejemplo, en este caso se está partiendo de una celulosa, y uno comienza a postular una serie de caminos de reacciones que podrían estar ocurriendo basado en la composición que tiene este BioOil. Fundamentalmente uno puede asociarlo a la composición elemental, tener las relaciones hidrógeno-carbono, oxígeno-carbono y comenzar a ubicar su BioOil dentro de esta área. Y cada una de estas líneas tiene que ver con determinadas reacciones que están tomando lugar. La deducción de estas líneas se hace partiendo de reacciones teóricas, y para estas reacciones teóricas uno comienza a calcular la cantidad de compuestos que se deberían estar formando o la cantidad de átomos de carbono y oxígeno que se deberían estar transformando en el producto que uno identificó en el BioOil, y por ende podía entonces ubicar y decir, ya, esto es lo que están pasando, son reacciones de deshidratación, de decarbonilación, de metoxilación, y estas son las aproximaciones. La realidad es que son aproximaciones muy amplias. En realidad, para tener un análisis mucho más detallado, uno tiene que seguir estas reacciones, ojalá in situ, para poder tener una conclusión más certera. Sin embargo, cuando lo hacemos a una escala
relativamente grande, una planta piloto, por ejemplo, una planta industrial, no es posible hacer seguimiento de las reacciones in situ. Otro de los parámetros que le había mencionado al inicio era la cuantificación de grupos funcionales por titulación. ¿Por qué me gusta mucho este tema? Porque es un tema que es un análisis sencillo de hacer, una titulación, y que ofrece ciertos, digamos, elementos importantes para caracterizar el BioOil. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad de grupos de ácidos carboxílicos en el BioOil es relevante. Es relevante básicamente porque incide sobre la acidez de este material y también incide sobre su estabilidad a largo plazo, a la vez que la concentración de grupos fenólicos, que se consideran como ácidos débiles, también es interesante porque tiene aplicaciones desde el punto de vista de la biorefinería. La técnica está detallada en el paper que está citado acá en esta diapositiva, pero simplemente le quería llamar la atención sobre lo siguiente. Lo que hay acá es una curva de titulación hecha con compuestos modelo. Aquí estamos hablando de ácido acético y fenol y por tanto es perfecto su comportamiento. Sin embargo, si miramos un BioOil real, lo que podemos apreciar es una serie de peaks. Bueno, acá está claro el peaks de ácidos más fuerte, que tiene que ver con los ácidos carboxílicos presentes, es bastante claro. Sin embargo, cuando nos movemos a la segunda región de los ácidos débiles, uno encuentra una serie de peaks diferentes, y esos peaks tienen que ver con la naturaleza del BioOil, que es muy heterogéneo, que tiene una composición de muchos compuestos y por ende es muy difícil ser certero. Simplemente uno puede localizar el posicionamiento basado en los resultados que tuvo con su curva de calibración, pero igual está incurriendo en cierto error que hay que tomar en cuenta cuando uno hace el análisis del BioOil. Si nosotros vemos acá la comparación de la técnica de titulación por Carl Fisher con resonancia magnética nuclear, podemos ver que hay cierta dispersión entre la cantidad de agua que uno puede estimar por RMN o por Carl Fisher, pero yo creo que bien vale la inexactitud, la diferencia de costo entre estas dos técnicas. Por eso Carl Fisher es una técnica relativamente aceptada para hacer este análisis. Lo mismo para FTIR, donde sí hay una coincidencia bastante alta entre las dos técnicas y usan obviamente los 3300 longitud de onda para asumir que la vibración OH que hay ahí se corresponde con una molécula de agua. Bueno, acá hay una distribución como en grupos funcionales del BioOil con las diferentes técnicas que ocuparon acá en este paper. Un detalle es que cuando uno hace el análisis del BioOil, uno tiene que intentar cerrar el balance de masa, lo cual es muy difícil. Por eso un error entre un 15 y un 25% se considera un error razonable a la hora de hacer este tipo de análisis, por cuanto es muy difícil tener una caracterización detallada de cada uno de los compuestos que está presente en el BioOil. Ahora, el BioOil tiene en su composición mucho tipo de compuestos. Lo hemos venido conversando. Varios de ellos provienen de la lignina, otros provienen de la celulosa, otros de la hemicelulosa, y quería aclararle o quería mencionarle sobre que aparte de estos compuestos digamos libres o muy atractivos para obtenerlos, para ocuparlos en otras aplicaciones, como para ocuparlos como plataforma de síntesis, se obtienen también otros que no son, o fracciones poliméricas que son más difíciles de tratar, como es el caso de la lignina pirolítica, como es el caso de los oligómeros, que pueden haber oligómeros híbridos con diferentes grupos de este tipo, los cuales pueden ser post-tratados. O sea, lo ideal es separarlos desde el BioOil y tratarlos a partir de otros procesos para tratar de seguir valorizando estos compuestos. Ahora, es muy difícil cuando uno quiere tratar de valorizar la lignina pirolítica otra vez a partir de un proceso de pirólisis. Por eso lo recomendable es tratar de ocuparla en otras aplicaciones, digamos, haciendo adhesivos que sean mucho más amigables que la resina en formaldehído, basadas en formaldehído. Esa es una de las aplicaciones que se le podía dar, entre otras. Ahora, de hecho acá hay un resumen sobre esto que les estaba mencionando. Uno puede tener, en función de los grupos funcionales, serían las aplicaciones que se le puede dar al BioOil, y por ello es muy relevante tomar en consideración
antes de hacer el proceso, cuál es la aplicación a la cual yo estoy apuntando. ¿Por qué razón? Porque en función de esa aplicación a la que yo estoy apuntando, yo tengo que tratar de garantizar con mis condiciones experimentales, con el uso de catalizadores, con las técnicas de fraccionamiento, un mayor rendimiento de cada una de las familias de compuestos que se producen a partir de la pirólisis y que están presentes en el bio-oil, de manera que si yo incremento el rendimiento en esa familia voy a tener un rendimiento, digamos, específico de cada compuesto más alto, y eso me va a permitir acercarme un poco más a un balance económico de mi aplicación final en el caso de el fraccionamiento primario. Bueno, acá hay un resumen de las características del bio-oil que ustedes pueden después detallarlo viendo la presentación que está disponible en la plataforma. Lo mismo acá. Y hasta aquí lo que les quería compartir de las técnicas para analizar el bio-oil. Quiero recalcar que podemos tener técnicas que son más simples, las que están basadas en titulación, en cromatografía, técnicas que están basadas en la determinación de la composición elemental del bio-oil, y otras incluso aquellas que son por espectrometría infrarroja acoplada por transformada de Fourier, y aquellas técnicas que son más avanzadas que ya tienen que ver, por ejemplo, con resonancia magnética nuclear. El uso de una u otra está en dependencia de el nivel del estudio que estemos desarrollando. Si estamos hablando de un estudio que tiene que ver con mecanismos de reacción, con identificación de grupos funcionales específicos, por tanto, yo recomendaría ocupar técnicas más avanzadas. Pero simplemente si lo que estamos es tratando de caracterizar el bio-oil para ocuparlo en una aplicación para predecir su estabilidad en el tiempo, con las técnicas más simples o más accesibles, podíamos llegar a resultados razonablemente buenos. Hasta aquí esta primera cápsula de la charla número 5 de la asignatura.